de un error, una fe de ratas, que dice página 25 del texto de ¿qué es el constructivismo? Porque también no sé si es o un error o es un concepto un poco más profundo de lo que parece. Pero dice, no sé si lo tenés ahí, es del último párrafo. Tendría que... espera, sí, lo había sacado. En Porque cualquier yo caso, tengo un libro y encontré una versión digitalizada y la subí. Pero no sé si está tal cual. dice básicamente, bueno, en cualquier caso, la cuestión esencial de esta idea es que la diferencia entre unos estadios y otros, por utilizar la terminología piagetiana, es cualitativa y no solo cualitativa. Es decir, se mantiene que, no sé si es... Sí, está equivocado. Es cualitativa y no solo cuantitativa. Sí, claro, Sí, ok. mira, lo tengo corregido. Igual pasó un poco, Acá. ahí va. Pasó un poco como lo de Gestalt. Uno medio que ve la frase y ya la autocompleta. Entonces medio que se entendía venir que era cualitativa y no cuantitativa, pero igual bueno. es un lío. Lo que pasa que cuando sucedió todo esto, empecé a buscar por ahí material que yo usaba digital y el que encontraba era el que encontraba. Y hay varios que tienen algunas dificultades así. Ok, no importa. Incluso yo, hasta libros pero este libro no es la versión exactamente igual, pero es donde está el texto, pero no está, entonces lo imprimí para tenerlo igual que ustedes. Porque este lo tenía digitalizado y si no tenía que escanear, igual los mismos textos suelen tener varias faltas según la editorial, no sé, ese que es medio raro. Hay editoriales que son bastante feas. Sí. Las que yo me doy cuenta, porque además, por ahí más. Bien, ¿y qué les pareció el texto? Es un texto como introductorio. El tema del constructivismo me parece como que ya empieza a aparecer una visión un poco más, por lo menos para mi punto de vista, más prudente, más sensata y más, no sé si humanista es la palabra, porque me parece que el humanismo no es específicamente eso, pero en más términos de pensar al humano no como un robot y que podía aprender con una máquina, ¿no? Porque empieza a hablar... un poquito más actual, digamos, básicamente. ¿Cómo? Un poquito más actual, básicamente. Claro, un poco más actual también. Al paradigma que sí. por ahí, desde el cual entendemos y pensamos el aprendizaje y el desarrollo. Más allá de que hay varios, como dice el autor, ¿sí? Autores que desde el enfoque constructivista aportan el que le daba diferentes miradas. El que le daba menos... ¿Cuál era la diferencia que planteaba más que nada? Era en la relación con el otro, ¿no? O sea, que decía que Piaget por ahí no necesitaba, según él, el sujeto no necesita obligatoriamente de eso o algo así, no me acuerdo bien cómo es que decía. Yo más que... O sea, Piaget hace más, perdón, profe, pero para también probar si realmente lo sé o no, ¿no? Porque dale. Hoy no lo releí el texto y no lo tengo tan fresco como quizás la semana pasada, pero digamos, Piaget es el que habla más de la importancia de un aprendizaje más personal, más individualístico, digamos, de individualista, y Vygotsky es el que subraya la esencialidad del contacto con el otro. Sí, hay varias diferencias. Cuando vayamos viendo vamos a hacerlo un poquito más detallado el tema, pero en principio parten de diferentes preguntas. Piaget parte de preguntas epistemológicas y en realidad para poder explicar lo que él va a estudiar o lo que él va a recortar como objeto de estudio, que sería la génesis y el desarrollo del conocimiento científico. En realidad, uno podría decir que hasta accidentalmente Piaget crea la psicología genética, porque es como que crea esa psicología para poder estudiar aquello que él se propone, pero que no tiene que ver con un interrogante psicológico, sino que tiene que ver con un interrogante epistemológico. Por otra parte, en cuanto a la formación, Piaget es biólogo y epistemólogo, y eso sesga un montón su investigación. Y Piaget piensa o formula una teoría partiendo de un sujeto epistémico, lo llama así. Y el sujeto epistémico es como todos los sujetos que comparten las mismas características o que pertenecen a un mismo nivel de desarrollo intelectual. Con lo cual, no se detiene demasiado en el carácter singular
O sea, el pobre, en el origen el pobre nunca va a llegar a la universidad. No lo dice así, pero él investiga en Suiza. Es un psicólogo suizo Okay. que observa a sus hijos. O sea, sería ese discurso. O sea, estaría diciendo esto de alguna manera. No, como no se ocupa, eso. no plantea eso en realidad. Pero no, es diferente pensar que la cultura o el contexto es un factor externo y determinante a pensar que es el origen mismo de la constitución subjetiva y del desarrollo de las funciones mentales, que es lo que plantea Vygotsky, el origen social y cultural de ese desarrollo. O sea, Vygotsky lo plantea como algo esencial y primario y como el muy origen, arraigado. digamos. Y Había un Piaget, término intermedio igual, ¿no? Y ahí estudian aparte diferentes cuestiones. Uno parte de la pregunta que les decía, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, y estudia la génesis y el desarrollo del conocimiento científico, estableciendo una especie como de paralelismo entre cómo construye el científico el saber y cómo lo construyen los niños a lo largo del desarrollo intelectual. Y lo que Vygotsky estudia es como el pasaje de procesos elementales que compartimos con las demás especies a los procesos psicológicos superiores. Y ahí, mediando, digamos, lo que posibilita ese pasaje a esos procesos psicológicos o funciones mentales superiores que son específicas del hombre, es la cultura, el lenguaje y todo lo que tiene que ver con la mediación instrumental, simbólica y a través de un otro, digamos. Entonces, también el lugar que otorga, o la manera en que piensa el lugar que tiene el aprendizaje para el desarrollo, también hay una diferencia, por ejemplo. Después lo vamos a ir viendo, ¿no? En la medida en que veamos las dos teorías por ahí, después de ver a los dos autores, podemos ir retomando estas cuestiones ya teniendo más una lectura o un trabajo o un camino recorrido sobre esto. Pero, por ejemplo, y esto en los textos que vamos a leer de Vygotsky, está retomado, porque Vygotsky es muy crítico de la psicología de su época, porque él lo que quiere es justamente superar estas dicotomías y estos reduccionismos que tenían las diferentes corrientes. ¿Se acuerdan en el texto de Colombo, el problema de la naturalización de lo que es histórico, que Leger recuperaba a Vygotsky como dentro del campo de la psicología, el autor que con una base dialéctica y el materialismo histórico podía sortear, podía superar esta cuestión antinómica, dualista, que él criticaba tanto. Me perdí un poquito a qué iba. Les decía que en relación a el aprendizaje y el desarrollo, para uno el aprendizaje motoriza el desarrollo y tiene una concepción mucho más dinámica de ese desarrollo porque toma en cuenta procesos evolutivos que no son solamente procesos acabados, sino que están en vías de construirse, de adquirirse, y en cambio Piaget va a supeditar al nivel de desarrollo la posibilidad de aprendizaje. Entonces ahí también hay otra diferencia. Hay varias diferencias y también hay cosas en común, ¿sí? La importancia que otorgan al estudio psicogenético en relación a que cualquier fenómeno se tiene que estudiar pensando en una génesis, un origen y un desarrollo, y el enfoque constructivista también, digamos, ciertas características, ciertos principios centrales que hacen al constructivismo como enfoque, como manera de pensar el conocimiento, también son compartidos por estos autores. Pero parten de preguntas diferentes y recortan objetos de estudio diferentes. A mi gusto, a mí me resulta mucho más interesante Vygotsky, ¿sí? Por el planteo que hace, porque me parece que si bien no tuvo mucho tiempo de desarrollar demasiado su teoría y es como una especie de recopilado de clases y de
del grupo de investigadores que trabajaban con él y demás, porque se murió muy, muy, muy joven y estuvo 10 años escribiendo. Me parece mucho más interesante el aporte que hace. A mi gusto es mucho más rico. Y si se hubiese continuado, bueno, después están los posvygotsquianos, pero... Claro. El tema de los esquemas y eso, la verdad es que me interesa bastante leerlo porque, bueno, es eso, como es un poco más tangible quizás, y, y es así, es como un chip que uno tiene que si no, no puede leer la realidad que lo rodea y... Exactamente, son Me marcos... me pasó en una situación un poco quizás extrema o me voy de tema, pero digamos me pasó de una vez, tocaba en una banda y bueno, el baterista era esquizofrénico, nosotros no lo sabíamos. Y bueno, tuvo un brote psicótico con nosotros ahí, o sea, hubo una situación, etcétera. Paco, siempre problema con el baterista, ¿no? Y sí, o sea, o no te dejan afinar, o... Por siempre eso le dicen al baterista, le dicen el amigo del músico. Yo claro. soy de una categoría inferior, ¿viste? Porque soy percusionista, así que es como el amigo del amigo del... El amigo del amigo del músico. Claro, es como el eslabón perdido entre el mono y el Homo sapiens. Creo que había un chiste que era tipo, al pianista le decías do mayor, le decías do mayor con sexta al pianista, al guitarrista le decías do mayor, al bajista le decías do, al baterista le decías como 4/4, o tocaba un rock, y al percusionista le decías, creo que era como... no me acuerdo el remate, o sea, estoy contando algo que no me acuerdo el remate, que era lo gracioso, pero... Igual si te tranquiliza no entiendo ni jota, yo lo que estoy diciendo. Estoy como la protagonista de La Patota. Bueno, perdón, pero retomando el tema del esquizofrénico, el tipo realmente, o sea, corroboré eso y yo, o sea, sí más o menos entendía qué es un esquizofrénico, qué es una patología, y una estructura mental que quizás nunca me había cruzado, digamos. Y es realmente así, o sea, hay un chip que no lo tiene y que de pronto desborda y desvaría y bueno, se tiene que medicar para entrar dentro de esa, de cierta lectura de la realidad y poder encajar en una charla y no desvariar. Sí, y bueno, nada, eso como hay como una diferencia entre lo que sería una estructura psicopatológica y una estructura como marco asimilador del conocimiento. Claro, lo digo en términos... Pero sí, hay ciertos principios, digamos, que a uno le permiten hacer el diagnóstico de un cuadro como esquizofrenia, o como paranoia, o como neurosis obsesiva, o como histeria. Digo, claro, pero el término estructura y en concepto del esquema, como más allá de si fuese una esquizofrenia o una neurosis o lo que sea, o en estos términos de aprendizaje y educación, no sé, me llamó bastante la atención eso y el tema de que dice de la acumulación del conocimiento, o sea, que no son... Que no es los procesos, claro, los procesos... Que se tiene en cuenta lo que trae el procesos acumulativos, sino ya que tienen estructuras distintas y eso... Es como si el conocimiento tendiera a organizarse y se organiza dando lugar a esas estructuras, o esas estructuras son las que permiten esa organización. Es decir, que se pueden saltear etapas, digamos, si uno tiene una estructura... Piaget te va a decir que no. Sí, y entonces, ¿cómo es? Si el problema, la cuestión es que, o sea, el problema no es de acumulación de conocimiento, sino como... Es de reestructuración. Y la cómo, explicación que hace... Cómo se reestructura a partir de conflictos de conocimiento, a partir de conflictos cognitivos. Cuando ese saber previo, o ese conocimiento previo, o esa estructura previa de conocimiento no te permite resolver algo, vas a empezar a actuar para darle solución. Y en ese actuar se va a reestructurar, se va a reorganizar y se va a modificar esa estructura. Cuando él habla de los conceptos de asimilación y acomodación y adaptación, como los invariantes funcionales, como aquello que no cambia, como aquello que sucede siempre a lo largo de la vida de un sujeto, sea niño, científico, adulto, adolescente
o lo que fuese, es mediante esos mecanismos que se construye el conocimiento. Y la asimilación tiene que ver justamente con poder incorporar a esos esquemas previos, que después vamos a ver que para Piaget empiezan siendo esquemas reflejos al principio, y no esquemas aprendidos. Esos esquemas, en la medida en que se ponen en marcha, en movimiento, se aplican o incorporan ciertos objetos a ser conocidos, la resistencia que ofrecen esos objetos van a hacer que esos esquemas tengan que modificarse. Entonces él dice, bueno, esa asimilación o esa incorporación del objeto va a implicar necesariamente una acomodación, una transformación de ese esquema para ir pudiendo dar una respuesta más compleja o para ir adquiriendo un nivel mayor de conocimiento o de posibilidades de conocimiento y un equilibrio también mayor que va a estar dado por la acción del sujeto. Pero la base del conocimiento para Piaget es la acción. Y la acción no como... Hay una frase o como un concepto así que es como que si sos inteligente en algo, sos inteligente en todo, que era Aristóteles, decía eso, como que si uno llega al conocimiento, eso, en una rama de algo, puede Sí. aplicarlo a lo demás. Algo de eso plantea la Gestalt, porque si uno pesca esa cualidad estructural, Claro. ¿se acuerdan que la podría utilizar para cualquier conocimiento? Y en Piaget también hay algo de eso, de que se pierda la especificidad. Algunos seguidores que empiezan a tomar esas experiencias, ese método experimental de Piaget y a replicarlo, empiezan a cuestionarle un poco eso que estás planteando vos. Que no es que lo que se aprende en un área, y esto es así además, cualquiera que hace por ahí un estudio un poquito más complejo que lo que uno puede por ahí aprender por el hecho de estar en una sociedad o en una cultura, sabe que lo que por ahí se aprende, hay cierta especificidad del conocimiento que no es trasladable a cualquier saber, sino que tiene que ver con ir construyéndolo en esa área en particular. Incluso algunos planteaban, bueno, hay sujetos que adquieren cierto nivel o cierto estadio del desarrollo intelectual respecto de cierta área, que es su especificidad, o es a lo que se dedica, o es por ahí lo que hace cotidianamente, y por ahí, respecto de otro tipo de conocimiento, no alcanza ese mismo nivel. Pero Piaget no, va a plantear en general que si una persona alcanza, qué sé yo, el nivel operatorio formal, que es el último estadio de desarrollo que él plantea, teóricamente tendría que, o respondería desde esa lógica, desde esa organización, desde esa estructura, para cualquier problema que se le presente. Y ahí va a caracterizar los diferentes estadios. Pero a mí me interesaba partir de este texto del constructivismo, igual ya nos fuimos, nos refuimos, pero está bueno porque tampoco a mí me interesa ver con qué se quedaron ustedes. La verdad que es uno de los conceptos centrales con el que te interesó a vos, ¿sí? Porque justamente el texto incluso se llama el enfoque estructuralista o el estructuralismo de Jean Piaget y tiene que ver con eso, con el concepto de estructura. Y él, incluso el método que utiliza, bueno, en base a que estudia la génesis y uno podría decir, estudia la génesis y el desarrollo de estas estructuras de conocimiento, que son las que van a permitir responder esta pregunta de cómo se pasa de un estadio de menor conocimiento a un estadio de mayor conocimiento. Bueno, a través de justamente la acción del sujeto sobre el medio, en donde él se va a diferenciar de una posición innatista y también de una posición empirista. ¿Sí? Va a decir, bueno, no. Claro, es eso más innato, digamos, porque Vygotsky lo que plantea es que primero se concibe, o sea, como que el conocimiento es primero social y después Sí, uno lo interioriza, ¿no? exacto. Algo así, hay una frase tipo... ¿Ya lo a ver, leíste? ¿Estuviste leyendo Vygotsky también? ¿pero no está en el mismo texto?
Ah, sí, porque ¿Qué es el Carretero lo toma. constructivismo? ¿Qué es el constructivismo? Es el texto. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa que como yo lo pongo muy, lo pongo como una introducción, pero sí es cierto que lo desarrolla después. Es medio una introducción, pero la verdad que está bastante claro, por lo menos el pensamiento, las A mi ideas gusto, principales. en algunos puntos como que simplifica mucho, pero Claro, como para lógicamente. utilizarlo para introducir está bueno. Sí, son Después uno 30 puede, páginas, son 40 páginas con letra bastante grande, o sea, no vamos a pedir un análisis muy extenso, pero como que primero se gesta, a ver, para que acá lo tengo, ¿dónde es? está bien igual lo que Todos los dijiste. procesos psicológicos se adquieren primero en un contexto social y luego se internalizan. En ese sentido, así uno aprende a hablar, digamos, ¿no? O sea, uno aprende Así uno escuchando, aprende todo. imitando. Así uno aprende todo y así uno se constituye subjetivamente. Son Claro. procesos simultáneos para Vygotsky. El sujeto se constituye en la medida en que va constituyendo también. Pero sí, toda función tiene un origen social, es decir, que el sujeto la adquiere necesariamente participando de alguna práctica social. O sea, son logros que se adquieren a partir de la interacción con otros y de una acción mediada, en donde el otro va andamiando ese aprendizaje. Entonces, me estoy adelantando un montón, pero él habla, igual esto lo toma también el texto, de dos niveles de desarrollo, un nivel real y un nivel potencial. Y habla de una ley de doble formación, que tiene que ver con este pasaje, ¿sí? De que todo aprendizaje es primero intersubjetivo y después, a partir de este acompañamiento andamiado por parte de otro, se logra internalizar. Que ahí da el Claro, ejemplo. pero también subraya esta cuestión como de cierto comportamiento apropiado cognitivo, o sea, comportamiento cognitivo apropiado para poder internalizar esta cuestión social. A ver, para que acá lo decía, pero me quedé con eso porque Sí, que no es una copia. inevitablemente yo siempre todo lo pienso en relación a la música, ¿no? Porque soy un cabeza Está muy dura y bueno, bien, me encanta. estamos en un profesorado de música, así que me permito hacerlo, pero Está digamos, muy bien. determinado comportamiento cognitivo en un contexto social, o sea que depende de eso. Y es así también un poco como ocurre con la música, digamos, si uno logra ser una esponja y realmente prestar atención a todos los instrumentos y poder asociarlo con cierto estudio que tenga uno particular y todo, uno puede aprender, ir a un show, a ver una banda y aprenderse los temas, digamos, porque los escucha, digamos. Entonces, como que el comportamiento ahí social sería, no sé, el comportamiento cognitivo sería, no sé, estar prestando atención de una manera determinada, porque tampoco Sí, si uno... o estar en medio de esa función, Joaco, estar expresamente, por ejemplo, vos por ahí como una banda, estás tocando el güiro con una banda, bueno, por ahí no sabes ni en qué tono están, estás tocando el güiro, pero estás ahí atento a los cortes y bueno, con el tiempo te enterás qué es mayor, qué es menor y bueno, y vas aprendiendo. Pero el tema es lo que no pasa a veces en los conservatorios, es esa función de la que habla Vygotsky, por ahí a veces también los muchachos salen de los conservatorios y se dan la cabeza contra la pared, no sé si coincide conmigo en eso. A ver, pero ¿por qué? No Porque a entiendo veces cómo. el aprendizaje muchas veces no está tan en relación con la función. Ajá. No lo decís, salen del conservatorio y se dan contra la pared por el término del título y del puntaje, ¿no? Estamos hablando de música, de lo No, musical. no, 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 no. Está Ah, hablando ni hablar Porque en de, general pasa eso, ni pero hablar, hablando bueno, de un esto, aprendizaje que por olvídate. ahí no es situado, que es lo que no que es tiene, situado. que es lo que No, tiene claro, bueno, muchas. eso pasa mucho con los músicos clásicos, que por ahí leen y los estudios son de 2 páginas y leen nota tras nota, pero no entienden esas melodías en contexto de un acorde. Bueno, igual no importa mucho esto, pero eh, como una predisposición, decís vos, Juan. Es tal cual, lo que estaba diciendo vos, por ahí leer una melodía de 2 páginas y por ahí no darte cuenta de por Sí, qué armonía puede transitar claro, claro, esa melodía, o qué nota podés sacar y qué nota podés poner y que eso siga siendo lo mismo. claro, Eh, claro. bueno, eso me parece que un músico que está situado, sí, sabe qué nota puede sacar y qué nota puede poner y que sea lo mismo. Y bueno, por ahí un músico con un determinado estudio, no, porque no está situado. No, Por no ahí digo que no lo pueda tener a partir de ese estudio, puede tener las dos cosas, el estudio
y trabajar in situ, pero a veces no se da. A veces. Claro, pero volvamos a la psicología, Pero que hablamos de ahí música está. y la dejamos por fuera a la No, profe. sí, pero no, igual yo estoy tratando, es como si escuchara otro idioma y estoy tratando de seguirlos. Pero me parece que ahí es lo que dice Juan, porque me quedé pensando en lo que decías vos, Joaco, de escucha y entonces, pero no alcanza con escuchar. Digo, hay algo de lo que se tiene que estructurar, reestructurar, organizar, apropiar. No es, si no sería como una especie como de copia fotográfica o un pasaje de la afuera hacia la adentro. Bueno, sería como la diferencia entre escuchar u oír, digamos, ¿no? Como esa cuestión de escuchar con atención y como pasando en cierta estructura lo que uno escucha. Claro, poder apropiarlo, en digamos, el caso del ejemplo que da Joaco, por ejemplo, es ir a escuchar, ¿no? E internalizar la escucha, pero después de haber realizado un proceso Esa anterior. internalización, lo que va a decir él, es que implica no solo un cambio cuantitativo, sino cualitativo también. O sea, hay un cambio de cualidad, porque no es lo mismo algo que se lleva adelante con otro y externamente que algo que el sujeto internaliza. Ahí hay un cambio de cualidad. Perdón, no entendí el último. ¿Cómo? Que no es lo mismo, no tiene la misma cualidad algo que se realiza con otro o que tiene una característica por ahí de una práctica externa que aquello que se internaliza. Aquello que se internaliza tiene una cualidad distinta. Entonces no es lo mismo. Y esto cuando él toma y aborda el tipo de, explica, desarrolla lo que es la internalización, hace esta salvedad. Aclara que no se trata de un pasaje de la afuera al adentro, sino que hay un cambio cualitativo en ese pasaje que tiene que ver con esa apropiación por parte del sujeto, esa internalización tiene que ver con una reorganización, con una estructuración que cambia la cualidad de ese objeto de conocimiento. Y además sigue siendo social. Pero digo, sigue siempre siendo necesaria el momento de estudio individual. En cualquier carrera, en cualquier institución, hay un proceso de sentarse uno solo con el libro. Entonces, como hay un trabajo que no te puede ahorrar nadie. Claro, más allá de Vygotsky, no sé qué otras personas por ahí defienden esto, pero digamos como que siempre está ese proceso. Sí, tiene que estar. Yo el ejemplo que diste vos, Joaco, lo tomé desde ese punto, de que vos decías, si yo antes escucho de una manera consciente, ¿no? Estudio, digamos, básicamente, después voy y escucho un concierto y hay un montón de cosas que yo ya tengo procesadas, digamos, que puedo saber captar, previo, claro, de eso se trata, por eso me parece que iba por ahí. Y sí, eso, Vygotsky lo que digo es, no plantea ese estudio el que más previo trabaja, individual, ¿o no? Sí, el que más trabaja con el puente entre el saber previo y el nuevo conocimiento es otro autor que es Ausubel, que habla del aprendizaje significativo y que dice que lo que le da la significatividad, el sentido, tiene que ver un poco con la forma de presentar ese conocimiento, porque él sí está mucho más centrado al tema de la enseñanza. Piaget no escribe ni para la escuela, ni para el educador, ni claro. Después la educación lo toma Piaget para repensar su práctica, pero no es que él le escribe. En cambio, otros autores sí. En el caso, por ejemplo, de Ausubel va a hablar del aprendizaje significativo y va a hablar de cómo se enseña y cómo se aprende y va a plantear que gran parte de la significatividad de un conocimiento tiene que ver justamente con poder establecer el puente entre el saber previo y el nuevo conocimiento. Y una cosita que me quedó antes de ir a Ausubel, lo de Vygotsky. No vamos a ir a Ausubel, yo lo traigo porque sale y está bueno ya empezar a hacer los puentes, porque salió... No, igual no tengo problema, pero la cuestión sería de que estábamos hablando de Vygotsky, el tema es elemental la parte de la socialización o el aspecto social, y esto que hablábamos de que igual el proceso de estudiar solo y eso, no recuerdo haberlo leído y no sé si lo plantea después, pero digamos, ¿habla de ese momento? O sea, ¿habla de erradicar ese proceso en la enseñanza o es simplemente algo que quizás estoy maximizando? No sé si me explico, digamos. Es a un extremo de
plantear que esa manera de educación, esa manera de estudiar o de aprender o adquirir un conocimiento el individuo solo con un libro. Nunca es solo con un libro, siempre es social, aun cuando estés solo. Claro, en realidad está Porque dentro de un marco de enseñanza, está bien. es parte de la cultura. O sea, a Vygotsky nunca le vas a sacar, nunca lo vas a sacar de lo social o de la cultura, aunque el sujeto esté solo. Digo, No, está bien, estaba maximizando esa idea como pensando que quizás planteaba un método de enseñanza muy moderno, digamos, muy... No sé si plantea algún método de enseñanza, porque para mí es más claro, psicológico que Sí. pedagógico. Sí, Digamos, tal estudia cual. cómo el ser humano aprende. Sí. Pero En realidad lo que él estudia es el pasaje de funciones elementales que tienen más que ver con un desarrollo evolutivo, de hecho natural, del sistema nervioso, por ejemplo, en relación a cierto límite natural de funciones como la memoria o el pensamiento, y cómo es en este contexto social y cultural y mediado por otros, que esa capacidad o que ese proceso que es elemental se complejiza, que esa memoria que por ahí tiene un límite natural se amplía. ¿Por qué? Porque el hombre va creando recursos para justamente desarrollar, porque la memoria se torna voluntaria, porque el hombre inventa una agenda o inventa una alarma o inventa un imán para la heladera para acordar, o sea, pone intermediarios, digamos, mediaciones, instrumentos y estos instrumentos... Para cosas muy concretas, igual, de despertarse o ir a una reunión, digamos, pero en términos de... No, para cosas muy complejas también. Yo te lo pongo en un ejemplo por ahí sencillo para que lo podamos pensar. Pero él habla de procesos rudimentarios y habla de procesos avanzados. Y lo que tiene que ver con, por ejemplo, el conocimiento que ustedes están generando dentro de la MARE, por ejemplo, sería un proceso avanzado que requiere de dispositivos específicos para poder ser aprendidos. Y en donde ahí cada vez más, en la medida en que sean más avanzados y más específicos estos conocimientos y este desarrollo, tiene un papel mucho más central todo lo que tiene que ver con el sistema de signos, símbolos, que se tornan como imprescindibles, que de alguna manera permiten ese control voluntario del comportamiento, o poder organizar ese pensamiento. Él escribe un libro que es Pensamiento y Lenguaje, y piensa la articulación entre el pensamiento y el lenguaje, y el lugar que tiene el lenguaje cuando se interioriza, él plantea como una, me estoy yendo, como una génesis en dos líneas, ¿sí? de un pensamiento prelingüístico, de un lenguaje preintelectual, y cómo en cierto punto estas dos líneas de desarrollo se entrecruzan y el pensamiento se torna verbal y el lenguaje se torna intelectual. Y es un poco complejo, pero si les interesa podemos tomar algo de esto que trabaja. Pero para él el lenguaje es como el instrumento principal, como el mediador principal que va a permitir, a partir de esta práctica, a partir de esta mediación, a partir de la internalización de su uso, como herramienta. Ahí van a ver después que en alguno de los dos textos que trabajamos, en los dos creo, habla del origen del gesto como indicador. Entonces plantea como un acto que al principio es una conducta fallida de alcanzar un objeto, a partir de la intervención de un otro que lo interpreta como un gesto, se internaliza como tal y se empieza a utilizar como tal. Entonces ahí vos ves el carácter mediador, la internalización, el cambio de cualidad, ¿sí? Y cómo todo esto tiene que ver con una práctica social. Claro. Ese ejemplo es como bastante claro y es bastante conocido para poder explicar ese quizás fenómeno. con lo que decías me hacía acordar a chistes que se hacen
los niños, las niñas, ¿no? Como alguien hace un chiste y lo interioriza y ya queda instalado como un código que hace referencia a algo que en sí no es gracioso, pero que hace referencia a algo que los hace reír. Claro, Y quizás, claro. o sea, y a veces tiene que ver eso, ¿no? O sea, que el humor o la capacidad imaginativa, la creativa, también va un poco relacionada, no sé, a la salud, a un pibe sano que tenga amigos, ¿no? Como, y lo contrario, y lo viceversa, ¿no? Pero bueno, no sé, Sí. si vos te estabas yendo de tema, ahí yo ya me fui al pasto. No, pero igual, pero sí, pero estoy de acuerdo en que el humor es salvavidas. Para mí el Claro. humor es como... Sí, Sí, o sí. la amistad, digamos, también el vínculo social a partir de propiciar estas cuestiones, ¿no? Propiciar Sí, por algo, intercambio de códigos y gestos. tanta patología con esto del aislamiento. Digo, Claro, no es un chiste. no, Hubo claro. dificultades a nivel de poder pensar la enseñanza y el aprendizaje y también patologías y gente que la pasó y la está pasando bastante mal. Sí, 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 sí. Y creo que ahí hay algo del lazo que se cortó, que es como Sí, es tremendo. El un año factor pasado me acuerdo que estuve fundamental. meses lejos de mis amigos, justo porque además me había mudado a Capital. Entonces, mis amigos son del oeste y por la pandemia y por estar lejos no los vi por meses. Y los volví a ver después y fue como se pasó volando el tiempo y sentí como la cabeza se me despejó de una manera tremenda. Sí. Eh, con respecto Bien. al texto, estoy más o menos, la charla la estoy siguiendo con el texto y estamos hablando de todo lo que básicamente está. Sí, estamos hablando de lo que vamos a ver de acá a fin de año, pero está bueno, digamos, porque a mí me resulta como interesante, y es un poco el objetivo que yo tengo, empezar a hacer dialogar, digamos, los aportes de estos distintos pensadores. Entonces está bueno que surja a partir de la pregunta, del interés. No sé cómo viene el resto, ¿sí? Porque es medio como un diálogo y me preocupa un poco eso. Bien, bien, bien. Sí, el resto El van percusionista está siguiendo. bien. Maxi, ¿estás ahí? Profe, sí, acá Te mandé estoy. el enlace que me pediste de la hoja de ruta. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, lo que pasa es que los textos estos estaban subidos ya, pero En realidad yo claro, no subí los- todos los textos completos hace rato ya. En claro, noticias está como la carpeta con toda la Biblia. Sobre todo por claro. Miguel lo había subido. Que por ahí Sí, tenés- perdón, yo no la encontré, pero igual la estoy escuchando. Igual te digo que más o menos esto encontré en YouTube en lo que es UBA 21. ¿Te acordás que habíamos hablado la otra vuelta? Sí, sí, sí. Sí, más o menos Sí. encontré. Pero está más resumido. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Bueno, a ver. ¿Qué plantea este texto? Que es cuando mande un trabajo esta parte del año se verá. Oh, bueno, no. Perdón, estaba leyendo los mensajes. ¿Alguna pregunta acerca de este texto? Si no, podemos hacer como un repaso de lo que trabaja o arrancamos por el de constructivismo, ¿les parece? Yo estaba leyendo el de constructivismo. Sí, todos estaban leyendo el de Ok, constructivismo. Me arranquemos. parece que el de Piaget medio como que no se llegó o no se pudo. ¿Puede ser? El de conceptos piagetianos. Sí, el de Colombo, Sí, que está en el libro de Staseico. Bien. sí, 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 también Sí, vos fue. lo habías leído, vos me dijiste que lo habías leído, pero el resto no sé. Bien, en empieza planteando Carretero algunas semejanzas que él empieza a encontrar entre los distintos sistemas educativos en Perdón, relación. ¿estamos Sí, en el de ahora este? ¿qué es el constructivismo? Ok, Exacto. Al principio de todo, ¿sí? No sé si es una introducción que hace o qué. No, cuando habla de constructivismo y reforma educativa. Ahí sí. empieza planteando ciertas semejanzas entre... Es como que introduce la necesidad de pensar la enseñanza y el aprendizaje desde los principios constructivistas y hace como mención de los distintos diseños curriculares y demás. Y entonces dice, bueno, si vamos a
a trabajar a partir del constructivismo, tenemos que poder explicar de qué se trata el constructivismo. Pero en principio, como él es un investigador en educación, incluso acá participa de las investigaciones que lleva adelante Flaxo, que es una institución que trabaja y investiga en educación, con mucho reconocimiento. Él plantea esta cuestión de que los sistemas educativos encuentran, si bien hay muchas diferencias, ciertas semejanzas en relación a poder pensar o poder explicar esto de si se logra despertar o no el interés de los estudiantes, como un problema que él encuentra. Y lo que él básicamente plantea es que si bien durante los primeros años hay como una relación más amigable o más adecuada entre las capacidades de aprendizaje que tienen los sujetos que aprenden y los objetivos del sistema educativo, en la medida en que se va tendiendo a un saber más específico, más académico, más formalista, hay algo de esta relación que se empieza como a resquebrajar, podríamos decir. Él dice, de 10 años en adelante, cuando los contenidos son cada vez más académicos o más formalistas, se genera cierta pérdida de interés en los estudiantes. Y que lo paradojal es, en la medida en que estos estudiantes cuentan con una mayor variedad de contenidos y con ciertas posibilidades mayores de una mayor capacidad cognitiva, justamente el rendimiento se torna menor y tiene que ver con esto de, por un lado, el interés y por otro lado, cierta distancia respecto de los intereses habituales o las acciones cotidianas que llevan adelante estos sujetos que tienen otra edad, que son más grandes, sobre todo en la adolescencia. Entonces él dice, muchas veces el fracaso escolar responde a esta desconexión, que esto también lo podemos pensar desde Ausubel. La significatividad también tiene que ver con los intereses de estos sujetos que aprenden y con que estos saberes estén conectados a la realidad por ahí más cotidiana, que es lo más difícil, por lo menos a mí es como lo que uno tiene que conseguir, sobre todo cuando trabaja en secundaria, llevar como al mundo de esos sujetos ese saber que por ahí es más académico, más y es muy difícil encontrar como ese equilibrio. Yo había leído una vez que me hizo acordar mucho, igual re random la fuente, no me acuerdo dónde lo leí, la verdad, pero no importa. El tema por ahí sabés y podés dar un poco más de luz sobre esto, pero era el tema de Finlandia y esas sociedades nórdicas sí. que tienen como un índice de IQ, de inteligencia bastante alto, y que el sistema de educación es bastante distinto, como que tienen muchísimas menos horas, que la tarea a casa tiene más que ver con investigar algo que a uno le interese y después hacer una clase de eso, como que hay casi, creo que una materia. Pero es obvio que sí. Perdón, profe, siempre salta el tema de esas sociedades nórdicas. A mí me causa un poco de gracia. Es más, justo antes de asumir Fernández, leí una entrevista a Sarlo y bueno, donde concluyeron que vamos a ser como Dinamarca. Bueno, ahora estamos un poquito más menos, ¿no? Los dos se pusieron de acuerdo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Se puede soslayar el tema de que allá nadie tiene, digamos, todo el mundo sabe que va a subsistir más allá de 2 semanas? Totalmente de acuerdo, Juan. Gracias, Juan. Es incomparable, sí. Es otra cultura, es otra realidad. Trabajan de otra manera. Desde el lugar y en el imaginario social que tiene el educador, la función de la educación, los grupos y las cantidades con las que trabajan. Claro. Yo trabajo en cursos con 40 pibes. Lo mismo trabajar con 40 que con 10. A mí me pasó eso. Ahora esa es mi primera experiencia, justo. Bien, contanos, dale. En el marco de tener 10 pibes
burbuja y burbuja, Mm. bueno, encontraba que podía dejar que 2 conversen, trabajar con 4 y que uno Sí. dibuje. Y la atención estaba bien. Y cuando tengo 25, no conversan 2, conversan 16. Entonces ya no podés trabajar, pero yo estaba haciendo que los chicos ensamblen música, ¿viste? Uno un tamborcito, otro un güirito, y estaban ensamblando. Y ahora ya la verdad que llegar a esa práctica me parece imposible con 25 pibes. Lo que podés hacer es trabajar por grupos, hacerte vos tus propias burbujas dentro del aula. El Claro, abracito lo que pasa es que el espacio colaborativo sonoro es suma un uno. montón. No tengo una hoja en blanco para darle a cada uno. Claro. Entonces, ya lo voy a encontrar. Bueno, tengo el expertise que no lo saqué todavía. La tenés que encontrar como la... Sí, es ponerse muy creativo. Pero es cierto, a mí lo que me pasó también eso, el trabajo con las burbujas me hizo encontrar con posibilidades que por ahí yo antes no encontraba en grupos tan grandes, porque vos no podés tener el mismo seguimiento. Trabajar con más de 15 pibes dentro del aula ya tendría que ser el límite para mí, para poder trabajar bien. Y si pudiéramos trabajar con 2 docentes, sería genial. Y ahí podríamos empezar a pensar en un sistema como el que traes. Pero la verdad que desde nuestra realidad y cómo estamos trabajando, esta cuestión de que el docente está 2 horas en un lugar, corre para el otro lugar, se va para el otro, y tiene que tomar por ahí horas mañana, tarde y noche para poder subsistir, hace que los tiempos para leer, capacitarse, planificar, uno igual decide, ¿viste? A veces uno dice, bueno, yo no tomo más de esto porque la verdad que no puedo ni siquiera acercarme a trabajar como me gustaría. Claro, pero está en las capacidades de Gano cada un uno. poco Viste que hay menos, gente pero... que yo conozco profes de música que tienen 40 horas y yo digo, no sé cómo tienen voz, pero bueno, capaz que el ¿Cómo tipo... tienen voz y qué tiempo le pueden dedicar Bueno, la planificación, ponele que es nulo y todo eso es nulo, pero pero no bueno, está bueno que sea nulo. tienen voz y de repente, bueno, están pagando la casa, qué sé yo, y tienen que tener 40 y pico de horas, pero bueno, son Claro, cosas pero que pasan. no está bueno que sea nulo. Estamos lejos que sea lo óptimo y bueno, Dinamarca ni hablar, ¿no? Bueno, No, pero igual yo por eso traía digo, esto estamos un poco comparando... nada, ¿eh? O sea, yo lo traía porque me hacía también un poco, obviamente soy consciente de eso, ¿no? Que ya en estas discusiones que se están dando hoy en día también en términos políticos también, de los sistemas legislativos y ejecutivos, cómo funcionan en Europa y todo, son otros temas, no se puede comparar la economía, ¿viste? Es como, y en términos educativos también pasa lo mismo, digamos, pero quizás extraer algo más a nivel conceptual del tema del interés, o sea, me hizo acordar un poco esto, ¿no? O sea, simplemente quería remarcar eso, que era el que eso punto lo tenés A. que generar en las condiciones en las que trabajes. Claro. Sea con 40 pibes, sí, por ahí no lo lográs con los 40, pero me parece Claro, que pero que me siempre... parece un poco la esencia de la pedagogía, ¿no? O sea, poder captar la atención del alumno, del alumnado. Claro, por eso yo me interesó, aunque por ahí no fuéramos de tema, o nos abriéramos, o tomáramos distintos textos que por ahí vamos a ver después, me interesó esta conversación, porque me parece mucho más rica que por ahí Particularmente hacer yo una creo que cosa igual mucho más lineal. todo lo que estuvimos hablando para mí fue de las primeras páginas de este texto de Carretero, ¿eh? Todo lo que hablamos. O sea, bueno, salvo lo del esquizofrénico, pero. Sí. Pero no, o sea, me parece que está muy bien. O sea, estamos ahí en el mismo. Estamos en tema, Sí. estamos en tema, sí, aparte no tenemos que ser tan estructurados. Claro. Bueno, el problema que él plantea un poco es esta distancia entre lo que los alumnos tienen el interés de aprender, como decís vos, y lo que se enseña. Entonces, a veces lo que se lee como un fracaso y que a veces desde algunas concepciones se pensaba como un fracaso del sujeto, y no se abordaba por ahí, o no se pensaba esa dificultad más situada, ¿no? En un contexto, en qué era lo que se enseña, en qué relación tenía con la realidad de ese sujeto. Había un texto que yo me acuerdo que leía en la facultad que se llama En la escuela,
en la calle 10 y en la escuela 0. Es viejo el texto, pero sí. Y contaba de pibes que fracasaban en la escuela, con lo que tenía que ver con esta transmisión que dice acá como más formal, con cierto modo de presentar el saber más alejado de la realidad cotidiana de esos pibes, y esos pibes que por ahí fracasaban en la escuela, en un área como podía ser la matemática, eran pibes que trabajaban con los viejos en una feria y que manejaban dinero, números, ventas, compras, y que las mismas operaciones que no podían resolver dentro de la escuela, las utilizaban todo el tiempo en su vida cotidiana. Entonces ahí lo que fracasaba no era que el pibe tenía dificultades en esa área, sino lo que fracasaba ahí era el puente. Era que por ahí el docente no capitalizaba eso que hacía el pibe fuera de la escuela para, fuera de la escuela para recuperarlo como parte de esa enseñanza. Entonces, ahí también la significatividad de la que habla Ausubel tiene que ver con esto, con poder hacer cierto puente. Por eso es interesante que vos lo lleves al plano de la música para pensarlo, porque tiene que ver con tu interés, porque tiene que ver con llevarlo al mundo juaco, digamos, como le digo yo, es llevarlo al mundo juaco. El mundo juaco tiene que ver con la música. No, y además porque es eso, uno tiene hecho un proceso, entonces es necesario también para entender lo que le están contando, tratar de llevarlo a, no por ser autorreferencial todo el tiempo, No, pero... eso es lo que yo te planteaba de la capacidad de apropiarse de un saber tiene que ver con eso, con poder llevarlo al mundo propio, digamos, con que ese saber se pueda convertir en una herramienta para poder Claro. pensarte desde un rol docente o para poder pensar que eso que vos aprendés te sirve para planificar una clase o una secuencia. Y me pasaba a poner charlando con un amigo, no sé, arquitecto, que labura en una fábrica, nada que ver, y me contaba del armado, del grupo, de trabajo, en algo que nada que ver, en una fábrica, y como que para yo poder escucharlo de una manera y poder irle siguiendo, lo relacionaba permanentemente con cosas, porque me contaba más cuestiones de humanas, digamos, del grupo, que aunque sea en una cuestión de fábrica y con un contexto fabril, lo podía relacionar tranquilamente con un grupo, una orquesta. También por eso, por tratar de conectar con lo que me está diciendo también, porque si no, no entendería nada, digamos, porque me perdería de un montón de cosas que necesito como ponerle otro nombre, otro título, y después el contenido es medio lo mismo. Pero bueno, no sé, tampoco es que siempre así, porque si no uno no podría hacer otra cosa que relacionar todo con música, ¿no? Y no tendría capacidad de empatía, pero bueno, nada, hay que ponerse en el lugar del otro a veces, pero quizás para aprenderlo más rápido, uno cuando lo asocia con cuestiones personales... O quedarse siempre dentro del campo de lo conocido, lo que planteaba la Gestalt, de que a veces el saber previo se torna un obstáculo, porque no puedo como encontrar una diferencia, ¿no? Algo que Esa es la teoría que dice que reemplazás un esquema por otro. ¿Cuál? Viene eso, lo de decir que el saber previo se torna un obstáculo porque no podés reemplazar, porque tenés que reemplazar un esquema por otro, entonces tenés que ponerlo, lo pones en crisis y lo reemplazás. Exacto, claro. Si vos respondés siempre de la misma manera, es como que te quedás siempre en el mismo lugar, ¿sí? Como que recurrís siempre a lo que sabés. Y por ahí empezar a cuestionar o a interrogar eso que sabés, posibilita un cambio, un desarrollo. Bien. Ahí Pichon Rivière lo definía como obstáculo epistemofílico, ¿puede ser? ¿Quién? Pichon Rivière. Ah, sí. Hablaba como de un obstáculo que es el epistemológico, que es, bueno, el más técnico por ahí, y otros que son más emocionales, que serían por ahí el apego a las formas ya conocidas y el esquema que tenés que reemplazar por otro después. Sí, hablaba, sí, de grupos operativos, planteás, ¿no? Algo de eso. Está buenísimo, leí algo de eso porque ayudaba a otra persona a estudiar y
está buenísimo. Es psicología social, claro. Bueno, entonces planteaba un poco esta cuestión de esa distancia y que los principios en los que debería basarse esta intervención educativa tienen que ver con los principios que básicamente plantea el constructivismo como enfoque. Partir del nivel de desarrollo de aquel al que le vamos a enseñar, con lo cual uno tiene que pensar desde la práctica que no se puede empezar a trabajar sin hacer un diagnóstico, ¿sí? Saber dónde estamos parados. Si bien nunca estamos parados en el mismo lugar, porque nunca los sujetos traen los mismos saberes previos, nunca tienen las mismas trayectorias educativas. Digo, la diversidad complica bastante el asunto y complica pero favorece también. Digo, como que tiene su plus. Bueno, estar en segundo grado implicaría que para aprobar los exámenes de primero ya se tiene, o sea, se establece en el pasar de año, que bueno, ahí el problema estaría, no sé, en el preescolar y el primer año. Sí, lo que pasa es que estamos pensando en una enseñanza, ahí me estoy yendo más para la rama del sistema educativo, pero está bueno porque ustedes tienen estas materias. Una gradualidad de la enseñanza en donde supone una heterogeneidad y unos tiempos iguales para todos, que en realidad no es así. Claro, Juanco, el tema con la escuela... El hecho de pensar por años. El tema de la escuela, hay un autor que es Vaquero que estudia e investiga a Vygotsky, son, ¿cómo le llamaba? Los determinantes duros. Entonces hablaba de la presencialidad, entonces decía que muchas veces el fracaso escolar tenía que ver con los determinantes duros de la enseñanza, que no tenía que ver por ahí con que, por ejemplo, el embarazo adolescente fuera un problema para aprender, sino que la presencialidad como determinante duro de la escuela hacía. En el caso de la primaria yo veo ir al baño, ¿viste? Los chicos tienen eso que como que tienen que aguantar para ir al baño y vos le tenés que decir. A mí me parece un horror. Si dejaste a 3, pero a mí me pasó, si dejaste a 3, 4 ir al baño, van a ir todos, ¿entendés? Y bueno, que vayan y todos. vos sos el profesor Girafales, ¿eh? Porque vos estás, profe, ¿puedo ir al baño? Bueno, les decía, vuelve uno, te vayan de a uno, profe, ¿puedo ir? Esperá que vuelva. Les decía, Claro. profe, ¿puedo ir al baño? Y se transforma en una espiral la clase que no... Pero a mí me parece un espanto, ¿no? Dejar a alguien ir al baño. Claro, pero bueno, el tema es... Me he peleado con directores, me he peleado con Pone el gente. punto este Bueno, mira, yo me hago cargo si hace algo en el baño. ¿Cómo construimos aprendizaje? Lo situamos en instituciones, que las instituciones son normalizadoras a veces de otras cosas, pero el ser humano, toda la historia nuestra, construimos el aprendizaje de otra manera, no en una institución. Entonces, bueno, es la función, como dice Vygotsky, ¿viste? Bueno, claro, no aprendemos solo dentro de la escuela. Eso es, a jugar a la pelota, ¿cómo aprendés? Aprendés yendo a un club, poniéndote canillera, no, aprendés jugando a la pelota. Entonces, bueno, hay que pensarlo un poco así el aprendizaje. Y bueno, después si podemos volcar algo de eso al aula, golazo. Hablando de golazo, está muy bien. Bien, entonces, un poco los principios que él retoma para poder pensar estas intervenciones educativas es partir de el desarrollo de ese estudiante, el nivel de desarrollo, tener en cuenta o considerar ese nivel, asegurar la construcción de aprendizajes que sean significativos, o sea, que tengan un sentido para ese que aprende. Y posibilitar que realicen un aprendizaje significativo por sí solos, que haya algo de esta cuestión por ahí más autónoma de la que están hablando ustedes, ¿no? De los intereses que por ahí hacen que ese pibe, si vos por ahí lo motivaste o generaste un interés, vuelva a su casa y se ponga a investigar. Gol. Ahí el gol que dice Juan, ¿sí? Procurar que modifiquen estos esquemas de conocimiento de los que estaba planteando Joaco, que tiene que ver con este enfoque del constructivismo, ¿sí? Que plantea que hay esquemas de conocimiento y que esos esquemas son una construcción que activamente lleva adelante un sujeto. Y establecer relaciones lo más ricas posibles entre estos esquemas previos de conocimiento y los nuevos conocimientos que se están intentando construir.
¿sí? O enseñar, o lo que fuese. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí comienza, ayúdame vos, Joaco, que le leíste y el que haya leído, a ubicar que cuando hablamos de constructivismo no hablamos de el constructivismo, sino que vamos a hablar de los constructivismos, ¿sí? Y ahí va a mencionar que va a tomar las teorías de Piaget, básicamente Vygotsky y Ausubel, para pensar cómo un mismo enfoque puede desarrollarse desde diferentes miradas o recortar diferentes objetos de estudio y va a tomar el concepto de esquema para poder explicar qué es el constructivismo. En Ahí principio, no sé en qué página estás ya, digamos, estás como en la 22. no sé, no estoy en ninguna página porque no voy siguiendo el texto, pero a la Ok, pensé que estabas haciendo como un resumen o repaso del texto. Yo trato, pero... No, igual venía, te seguía, pero... Dale. A ver, No, está bien. La noción de esquema, sí, 22. Está bien. Claro, está ahí en términos de noción de esquema, ¿no? Bárbaro, Está ahí, vamos. sí. Ahí habla de la noción de esquema, pero antes de meterse con la noción de esquema, plantea esto de qué manera piensa el individuo, de qué manera piensa el sujeto, el constructivismo, ¿no? Que dice, bueno, no es un mero reproductor del ambiente, que ahí lo podemos llevar al mundo conductismo, ¿sí? Como mero reproductor de la... Por eso también el aprendizaje tenía que ver con la repetición y el ejercicio y el valor que tenía eso para... Y el sujeto era pensado como pasivo, como una hoja en blanco, la teoría era medioambientalista, ¿sí? ¿Se acuerdan de todos esos datos que por ahí? Entonces, en ese sentido, no piensa el constructivismo el sujeto como un reproductor del medio ambiente y tampoco como el resultado solo de disposiciones internas, sino que va a decir, el sujeto se va a constituir a partir de la interrelación de ambos factores, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con cierta disposición que le va a permitir aprender y desarrollarse, pero necesariamente también va a requerir de que esos esquemas o los primeros esquemas de conocimiento que le van a permitir conocer y que traen... herramientas, ¿no? Claro, son herramientas, exactamente. Son herramientas que nos permiten interpretar la realidad, significarlas, darles un sentido. ¿Sí? Como si uno dijera, bueno, el marco de la ventana, yo siempre uso, es como el esquema, y a mí me permite ver ciertas cosas y ciertas cosas me limita ese marco. Entonces, si yo quiero ver más cosas, por ahí tengo que romper la pared y hacer un marco más grande. Y entonces ahí sería lo que sería un ejemplo medio salame, pero bueno, para que se entienda. Rompes la pared, tenés problemas, te empieza a colar el agua, el frío. ¿Viste? Bueno, esos son los conflictos cognitivos. Muy bien, pues los podemos llamar los conflictos cognitivos. Pero bueno, para el constructivismo, básicamente lo que es una construcción es el conocimiento. Y es una construcción activa por parte del sujeto, nunca va a ser una copia de la realidad. Y esa construcción se realiza con los esquemas construidos, ¿sí? Lo que pasa es que Piaget va a hablar de la génesis de esa construcción, y como él dice que toda estructura tiene una génesis, y no sé, es como un es como un trabalenguas que hace. Toda estructura tiene una génesis y la génesis siempre conlleva una estructura, bueno, eso es una cosa medio extraña. Él lo que plantea es que los primeros esquemas son biológicos, en realidad. Habla de esquemas reflejos. Y cómo en la medida en que estos esquemas reflejos comienzan a ponerse en funcionamiento en relación al medio, y permiten generar ciertos conocimientos, se van a ir modificando y van a empezar a dar lugar a hábitos y a esquemas de acción, que van a ser los esquemas sobre todo del primer estadio del desarrollo, que es el sensorio motor, y que va a permitir conocer, pero básicamente el conocimiento se construye a partir de la acción, una acción intencional, una acción significativa, una interacción del sujeto con los objetos, en donde en esa interacción se transforman ambos, va a decir, se modifica el sujeto y se modifica el objeto.
El sujeto se modifica porque se transforma, porque va a ir construyendo cada vez más o va a ir reorganizando y reestructurando estos esquemas que le van a dar posibilidades de un desarrollo y de pasar a un mayor grado de conocimiento, ¿no? Que era esta pregunta. ¿Y el objeto como producto del trabajo? ¿Y el objeto cómo sería? A ver cómo se les ocurre. Pienso yo como producto del trabajo o producto del pensamiento, ¿no? Si vamos al caso de, no sé, la praxis musical o un deporte, bueno, a través de entender una nueva situación, te parás de otra manera en la cancha, por ejemplo, por poner un ejemplo que no la deje fuera la profe. Ay, no, me deja fuera también el fútbol. Estamos en problema. No, bueno, pero, a ver, por ejemplo, cuando vos empezás a aprender música, eso que aprendés al comienzo, digamos, de tu formación, por ahí mucho más adelante, eso mismo adquiere una significación diferente. Lo resignificás totalmente, sí. Bien, bueno, ahí cambia el objeto. ¿Sí? En la significación, en la manera de entenderlo, en la manera de comprender la realidad. No es, si yo le doy a un pibe, qué sé yo, un cubo de esos para ¿cómo se llama? Los Rubik. El cubo Rubik, ¿sí? A un pibe que es un bebé, ¿qué va a hacer? Con el cubo y se lo va a llevar a la boca, lo va a revolear, o sea, lo va a conocer y lo va a utilizar y va a tener un sentido, va a interpretarlo de alguna manera, le va a dar un significado. Ahora, no va a ser el mismo que si por ahí se lo doy a alguien que tiene 12 años y va a querer, bueno, saber qué otro uso puede tener, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese objeto para un bebé lo va a incorporar a sus esquemas de acción. Y sus esquemas de acción es flotar, tirar, chupar, y los objetos son lo que él puede hacer con ellos. ¿Sí? Entonces va a empezar a encontrar que ese objeto es más duro en comparación con otros que también asimila o incorpora esos esquemas. El mismo esquema se va a aplicar a varios objetos, después se van a ir coordinando estos esquemas y después van a ir formando totalidades que son estas estructuras de conocimiento. Después vamos a ir, yo había armado una especie como de video explicativo en donde explicaba esta cuestión de cómo a partir de ciertos esquemas van a ir teniendo lugar las estructuras. Después se los voy a subir si no se los subí ya, pero creo que está dentro de los materiales para entender esta cuestión de los esquemas. Pero el tema del conocimiento o la construcción del conocimiento se realiza con estos esquemas. Y estos esquemas también son una construcción. ¿Sí? Tienen una génesis y tienen un desarrollo. Y así como les decía, hay invariantes funcionales que tienen que ver con el modo de conocer por medio de este proceso de asimilación, acomodación y adaptación. En el caso de las estructuras, estaríamos hablando de lo que sí varía, porque si no variara no habría desarrollo intelectual. ¿Sí? Los invariantes funcionales, bueno, asimilación, acomodación y adaptación, que van a dar lugar a la organización de esos conocimientos en estas estructuras, pero esas estructuras se modifican, ¿sí? En la medida en que, y él las va a pensar como caracterizando los diferentes estadios del desarrollo. Tiene un criterio bastante evolutivo, van a encontrar el sesgo de su formación como biólogo en lo que él plantea, pero por ahí las ideas más interesantes tienen que ver con esta idea de el esquema, esta idea de la construcción, esta idea de un conocimiento basado en la acción, en la apropiación por parte del sujeto, esta manera de entender ese desarrollo de manera dialéctica o el lugar que tiene el conflicto cognitivo o el error para poder generar un nuevo aprendizaje. Después el tema del desarrollo intelectual, cómo varía la cultura, cómo varía la sociedad, cómo varía las herramientas y los objetos con los que se encuentra un sujeto, me parece que por ahí algo que fue pensado en otra época o en relación a determinada cultura, en lo que tiene que ver a las edades aproximadas en las que se van dando este tipo de desarrollo, es algo que varía.
Y fíjate, por ejemplo, en relación a esto, las edades históricas, ¿cómo las conocemos? Como edad de hierro, edad de esto, edad del otro. Y una persona que es un conocido que estudia mucho la cultura americana, me decía, lo que pasa es que acá no trabajaban esos materiales, trabajaban otros materiales que tienen que ver más con lo espiritual por ahí. Entonces no es que, claro, ¿viste? Y uno seguía tenemos esa concepción de la historia. Claro. Y el tipo con eso me partió al medio, ¿viste? Porque me dejó... Y ni hablar si hablamos de procesos de colonización, donde se hizo pelota Pero la si vos no cultura de trabajabas pueblos. con el hierro, con el bronce, con esto, entonces estabas en un estadio de desarrollo inferior, ¿viste? Sí, está bien. Claro, sí. Bien. Entonces estábamos con esquemas, ¿sí? Va a hablar de que hay esquemas más simples, esquemas más complejos, más generalizados o más específicos, más especializados, pero que siempre los esquemas van a mediar la relación del sujeto con la realidad. Yo les decía que me había ido de Carretero a Piaget, que él hablaba de estadios del desarrollo y que las edades iban a variar de acuerdo a la realidad, al contexto de ese sujeto. Pero lo que él plantea es que lo que no varía es el orden de sucesión, que era lo que me habías preguntado vos, si se podían saltear. ¿Te acordás que en algún momento planteaste esto de si se podían saltear los estadios? Y él va a decir que no. ¿Por qué? Porque lo que plantea esta teoría es que los primeros estadios, que nada se pierde, digamos, podemos decir, todo se transforma. Es como si uno pensara en la construcción de un edificio. Uno no va a arrancar por el piso 12, ¿sí? Necesitas tener un cimiento. Entonces, esos primeros estadios van a ser cimientos y van a ser subestadios de los siguientes. Con lo cual, si uno lo tuviera que visualizar gráficamente, tendría que pensarlo con la figura de la espiral, ¿sí? En donde los primeros estadios estarían en el origen de esa espiral y los siguientes superarían, digamos, esas posibilidades del estadio anterior, pero esos logros cognitivos, intelectuales, serían la base de la siguiente construcción. Es como esa reorganización, esa reconstrucción necesita de, por ejemplo, es como si yo les dijera, bueno, necesito saber sumar para poder multiplicar, digamos, porque en la base de la multiplicación, ¿sí?, está la suma. O por ejemplo, parte de lo que él plantea o aborda, es necesario que un objeto tenga una permanencia para ese sujeto para poder pensar la conservación del peso, el volumen. ¿Por qué? Porque ese peso y ese volumen requiere de una materialidad sobre la que se piensa. Entonces, igual lo lleva muy al plano de lo físico. Nosotros por ahí tendríamos que hacer ese esfuerzo como de sacarlo de ahí, pensarlo o llevarlo al mundo música o a otro, digamos. Yo a veces cuando agarro o cuando explico por ahí algo de esto con los chicos de historia, de un profesorado de historia, le digo, bueno, pensémoslo desde las ciencias sociales también, ¿no? Porque los ejemplos son muy desde la física, desde la matemática, desde la lógica. Y digo, bueno, ¿de qué sirve, por ejemplo, la abstracción del pensamiento o que el sujeto pueda pensar no solo en lo real, sino también en lo posible, en el campo de las ciencias sociales? ¿Qué le puedo enseñar a un sujeto o qué posibilita desde, no sé, pensar por ahí una actividad que tiene que ver con un debate político o que tiene que ver con poder cruzar desde diferentes lugares algunas ideas que entren en debate o en contradicción en el campo de las ciencias sociales o
o en un debate por ahí más filosófico, más político, en qué aporta, ¿sí?, el desarrollo de un pensamiento que adquiere un nivel de abstracción que antes no tenía. ¿Qué posibilidades me da para pensar desde actividades o para poder enseñar un conocimiento? Yo lo veo cuando le enseñan por ahí a mi hijo que está en primaria historia y las dificultades que tiene para poder apropiarse de ciertos conceptos y contenidos que uno piensa si tiene como sentido que se los enseñen a esa edad, porque hay una complejidad y hay un desarrollo que no le permite del todo apropiarse de cierto saber, o poder pensar o relacionar causas, consecuencias, o un pensamiento mucho más complejo que por ahí no tiene las posibilidades de construir en este momento. Entonces, también cuando uno ve que enseña, cómo lo enseña, cuándo lo enseña, es importante tener en cuenta, bueno, con qué esquemas o con qué estructuras cuentan estos sujetos para poder apropiarse de ese conocimiento. Entonces, desde Vygotsky podemos pensar, bueno, ¿qué andamiaje puedo armar? ¿Qué herramientas le puedo acercar para que eso que por ahí todavía no puede construir solo como saber o no puede resolver solo, lo pueda hacer andamiado desde por ahí herramientas, ¿sí? Que por ahí en un pibe que no tenga un pensamiento abstracto, bueno, ¿de qué manera yo se lo puedo llevar a objetos materiales o lo pueda materializar de manera de que pueda hacer ese proceso con esa herramienta? No sé si fue muy confuso todo lo que dije. ¿Se siguió algo? Se entendió. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí habla de esto de las fases del desarrollo intelectual, porque va a tomar a Piaget. Estamos hablando del objeto como una herramienta, entonces presentar un objeto que sea susceptible que el otro se lo pueda apropiar. Claro, Si claro. a mí me das una pieza de ingeniería robótica, y para mí es lo mismo que nada, ¿no? No voy a saber qué hacer. No. Bueno, porque en realidad eso lo trabaja por ahí Vygotsky con esta idea que retoma Carretero de la zona de desarrollo próximo, donde él dice, bueno, ahí es donde tenemos que ubicar los procesos de enseñanza, en donde aquello que se enseñe no esté ni demasiado, ni sea lo mismo que el sujeto ya sabe, porque no tiene sentido y porque no hay posibilidad de desarrollo, ni que esté demasiado alejado de lo que esté próximo a aprender, porque tampoco, es como decir, si a mí No lo puede limpiar, no lo puede unir. Claro, me querés dar algo de ingeniería electrónica y yo no tengo idea de cómo se arma un enchufe y qué sé yo. No voy a poder pescar absolutamente nada. Es como otro idioma. Bien. Está muy bueno eso para la música, está muy bueno. Lo de zona de desarrollo próximo es súper. Es para todo, para cualquier tipo de enseñanza. Claro, pero en clase particular es algo que es muy fácil el diagnóstico. Si vos estás con un alumno, muy fácil el diagnóstico, muy fácil ver si vos tenés la capacidad, qué escaloncito le podés presentar para que suba, bueno. ¿no? Vos sos profe también, ¿o no? ¿Quién, yo? No, a Juaco le decía. Ah, Juaco. Soy, pero no en colegio. Claro, pero en tu casa, estaba hablando de eso. La enseñanza no es solo en los colegios. No. Desmistifiquemos. Igual estoy en búsqueda de. ¿Qué onda vos, Juan, que estás laburando y estás en el primer año de profesorado? ¿Laburás en privado? No, yo ya terminé la tecnicatura. Igual sí, es por ese lado. Es por ese lado. Claro. Si necesitas tirar en privados o si no, después contactame a mí que hablamos. Sí que eso se está grabando. No, por eso contactame y hablamos de corrupción y ese tipo de cosas. Que se hablan, claro, no se hablan así, te están grabando. Bien, dale, chicos, dale. Está todo registrado, es una herramienta para que yo después lo soborne para que lea la bibliografía. Hay esas cosas que pido yo.
locas. El crimen hay que organizarlo, porque desorganizado es una bomba de tiempo. Bueno, me quedaron 4, se fueron retirando todos. ¿Cómo viene el resto? O Además sea, de Juan y Gustavo. Juaco. Claro, Gustavo sería nada más el resto. Bien, 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 bien. jajajaja. Bien, 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 jajaja. Bueno, no sé si seguir con 3. Me parece Claro, como poco. está bien, está bien. Igual está bastante enfocada estuvo la clase, me parece que Sí. le dimos vuelta bastante a Piaget, a Vygotsky, no tanto quizás a Ausubel, pero vos habías dicho que no era la idea verlo hoy. Es que en realidad la idea de ver hoy era ver a Carretero y ver sí los conceptos de Piaget, que por ahí no nos metimos tanto, pero lo podemos recuperar la vez que viene y ya trabajar quedamos. y Perdón, trabajarlo sí, con me y encanta trabajarlo interrumpir. no importa. Ustedes no interrumpen, estamos participando de la clase. Odio cuando me dicen, ay, profe, disculpe que le interrumpí. No me interrumpís. ¿No? Sí, no, igual en Zoom es muy difícil también el tema de las interrupciones y Porque eso. hay delay. Sí, ese delay te mata. Es verdad, es verdad. Pero digo, bueno, como tenemos que yo voy a aportar material para pensar estos distintos estadios de los que habla Piaget, vamos a recuperar los conceptos y lo vamos a trabajar junto con los estadios. Espero no hacerme un lío. Podemos introducir los conceptos y ya cuando tengamos que entender esos conceptos vamos a tener que pensar necesariamente en sujetos que aprenden y esos sujetos van a estar en ciertos estadios. Y por ahí pensar ejemplos desde ahí. Bueno, como decía hoy, bueno, un pibe de 0 a 2 años que está en un periodo sensoriomotor, bueno, cuenta con esquemas motrices y sensoriales, y entonces la manera de conocer va a ser aplicar estos esquemas de acción, y la inteligencia va a ser una inteligencia práctica y va a resolver problemas, qué sé yo, como buscar medios para alcanzar ciertos fines, llevarse una silla para alcanzar un objeto que está lejos. Bueno, ya eso es lo que él piensa como inteligencia, ahí hace la diferencia con pensamiento. Digo, pero ir trabajando por ahí los conceptos ya pensados en torno a estos, porque los conceptos son como los invariantes de la teoría y los podemos poner a jugar en relación a lo que sí varía, que son los sujetos y en estos diferentes niveles de desarrollo. Y hoy me faltó Anabel. Está con un problema de dispositivos. Una divina me escribió y me puso, profe, para que no te preocupes, estoy arreglando 800, no sé, tenía el teléfono y la compu mal, no sé. Así que me dijo que si no conseguía dispositivos no se iba a poder unir. Sí, sí, es una genia, es una genia. Me rema todo. No, pero acá hay varios también. Juaco lee también para todas las clases. Ahora que entendió los encuentros, está participando un montón. Está buenísimo. Bien, bien, bien. Bueno, pero sí, somos pocos los que intercambiamos. Yo diría la vez que viene también hacer el Meet, ¿sí? Porque en realidad esta iba a ser la no Meet, pero bueno, la pasada iba a ser la Meet y... Eso te iba a preguntar, si la idea es acomodar, digamos, ya jueves que viene y quedamos cada 15 a partir del que viene, que veníamos Claro, haciendo. a mí me parece que sí. ¿Qué les Dale, parece? dale. ¿Están de acuerdo? Si no se van a unir, no, porque la verdad que... No, dale, ¿cuál es el texto para leer o cuál sería, vas a subir algo nuevo o vamos a trabajar más sobre lo de Piaget? Vamos a trabajar más sobre lo de Piaget, Okay. porque el de Carretero lo laburamos. Sí. Y aparte porque básicamente lo que por ahí no mencionábamos, por ejemplo, está el concepto de organizadores previos de Ausubel, lo vamos a trabajar cuando veamos a Ausubel, a Vygotsky, los conceptos de Vygotsky los vamos a trabajar cuando veamos los textos de Vygotsky, y ya sería, lo que saqué fue textos de Piaget que hablan de la especificidad de los estadios, pero les voy a armar algo yo y vamos a ver los conceptos y bueno, los vamos a poner a jugar en torno... Yo tengo armado una presentación con los diferentes estadios y vamos a ir pensando las características diferenciales de cada uno de estos niveles de desarrollo, si les parece. ¿Sí?
más que nada para pensar que por ahí, qué le podría enseñar o qué posibilidades tiene un niño en un nivel inicial o en un nivel primario o en un secundario. Ir pensando desde las características de estos diferentes periodos del desarrollo intelectual, bueno, qué posibilidades tendría yo de enseñar o qué actividades podría planificar. Digo, pensar esto como herramienta para un futuro rol docente, que puede ser en la escuela o que puede ser en mi casa, no importa. El sujeto es ese sujeto, digamos, que aprende. Obviamente que hay cuestiones que tienen que ver con ese dispositivo escolar, que es un poco lo que estuvimos charlando, que por ahí en casa no están, o en casa yo me encuentro, porque en la escuela me encuentro pibes que no les interesa por ahí algunas materias y no les interesa aprender sobre eso. En cambio, si alguien va a pedir clases de música es porque ya cuentan con ese capital de ese interés, de que es alguien que le gusta la música y es alguien que le interesa aprender sobre eso. Y eso cambia mucho la cuestión. Porque por ahí no van obligados. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el dispositivo de la educación formal, que por ahí en una educación más informal o fuera de lo que es el ámbito escolar, presenta otras condiciones y favorece otros aprendizajes. No sé si lo comparten, yo creo que es así. ¿Sí? Sí. Me parece que está bueno, le dimos bastante vuelta a lo del constructivismo y quedó claro. A mí lo había leído hace unos días y todavía no lo tenía tan fresco y siento que con todo lo que lo charlábamos y lo dimos vuelta, me queda claro lo que es el constructivismo. O por lo menos me quedó claro el texto de Carretero. Bien. Y a mí me gustó mucho que lo puedan pensar desde lo que hacen y desde lo que saben. Eso me parece lo más interesante que tuvo la clase, como se fue armando a partir de las preguntas de ustedes y no tanto de la cosa. Yo a veces soy medio estructuradita. ¿La Gestalt lo pensaste, Paco? ¿Las leyes de la Gestalt en la audición? Un par le podés encontrar la relación. ¿En la audición? Sí. Lo del tema de autocompletar y eso. Tal cual. La ley de pregnancia. Lo del autocompletar está bueno, o sea, la otra vez lo pensaba, por ejemplo, hay una frase que, o como un concepto que es, por ejemplo, si yo te digo, tapa, tapita, ya tu cerebro lo completó. O sea, es como, es como una melodía, como un ritmo que es ta, 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 y vos ya lo completaste, digamos, ¿no? Piensen algunas ideas, porque por ahí podemos armar alguna herramienta de evaluación en base a esto que ustedes están haciendo, porque me resulta sumamente interesante. Que por ahí, yo trabajé con una película que se llama La Profesora de Historia, pero me parece mucho más interesante por ahí que pensemos de qué manera podemos utilizar esto que vamos aprendiendo de las distintas teorías. Ese laburo que están haciendo ustedes, poder capitalizarlo. Por ahí. ¿Cuál laburo? Que están haciendo, poder pensar. Relacionar los lo que dijo contenidos. Juan, relacionar los contenidos como herramientas para pensar el ejercicio que estuvieron haciendo recién, lo están comentando. Tapa, tapita. Claro, pensar en una melodía y cómo uno desde el inicio de una melodía, el otro la puede completar. Las leyes de la Gestalt en psicoacústica o audioperceptiva. Claro, lo que pasa es que yo les digo, a mí me falta la pata de la música, pero sí. me resulta mucho más interesante que hacerles analizar una película sobre una profesora de historia que ustedes puedan hacer este trabajo de llevarlo al plano de la música. ¿Se entiende? Sí, estoy pensando en el tema de las leyes de... ay, la puta, no me acuerdo los nombres específicos. Pero como la Gestalt. Sí, las leyes de... Semejanza, proximidad. Proximidad, digamos, como de proximidad, o sea, semejanza... La melodía, para trabajar la melodía. Como una melodía se rompe... Se puede pensar en todo. Pone la semejanza, podría llegar a ser que la misma escala en otro tono
O sea, digo, pero igual no sé si puede llegar a haber un criterio... Por ahí no lo tenés que pensar separado. O sea, no sé si hay un criterio de evaluación, pero digamos, ponele que... Permiso, ¿no? Ya aprovecho que estamos acá y... O sea, ponele, lo de semejanza podría ser que la escala es la misma. Do mayor es la misma que re mayor. Es la misma escala, pero un poquito más arriba, o sea, es semejanza. Después lo de proximidad, o lo de proximidad. Y ahí la cualidad estructural también Es la misma estructura, nada más que la movés a partir de donde arranca, digamos. Bueno, la semejanza es una cosa que temáticamente lo vienen trabajando hace 1.000.000 de años. O con la intensidad también se puede ver. Las variaciones sobre un tema que hacía Beethoven, escribía las 80 variaciones sobre un motivo. Y está trabajando con la semejanza. Claro. Lo que pasa es que me van a tener que desasnar a mí. pero claro, me van a tener que dar clases de música. No, igual lo que estoy pensando me parece es que mucho más puede llegar a convertir interesante. más en un ejercicio de elementos técnicos que de psicología. Porque ya implicaría, o sea, si pensamos la relación de leyes de la Gestalt con algo de música, me parece que necesariamente se convertiría el proceso de examinar en un ejercicio de elementos, que es una materia que tenemos que tiene que ver con estas cuestiones, quizás encontrar... ¿Estarías linkeando con psicoacústica o audioperceptiva? Igual no estaría mal que articulemos, digamos. Me cuesta pensar en el puente, pero bueno. Viste que la psicoacústica, la física acústica... Ya vamos a la tradicional película que propongo y ya. ¿Viste, Joaco? ¿Cómo? Que la física acústica es una cosa y la psicoacústica es otra cosa. Porque la física acústica estudia los fenómenos, pero la psicoacústica estudia cómo vos percibís. Sí, pero digamos, ok, claro, ahí ya no nos iríamos tanto a algo más de melodías y eso, sino más una cuestión sonora, de armónicos y eso. Es que eso vos lo usás en tu instrumento. ¿Por qué? Sí, bueno. ¿Por qué, por ejemplo, el contrabajo es un instrumento que subdivide mucho menos que, no sé, un bandoneón o un clarinete? Y porque, por ejemplo, la onda sonora tarda más en desplegarse. Entonces, ¿qué tanto vas a andar subdividiendo si no estás definiendo una nota? Claro. Sí, no, te entiendo. Lo que estoy pensando en el tema de las leyes de la Gestalt, poner de autocompletar y eso, como que uno escucha... está todo el tiempo en la música, profe, lo del tema de tensión-resolución, ¿viste? Como quinto primero. Entonces, por ejemplo, vos escuchás esto... Como, a ver, ¿para qué? Porque es muy grave el instrumento este. Como que escucha el tritono y necesariamente lo quiere resolver a... ¿Eso qué es violonchelo? Es un contrabajo. Entonces uno quizás escucha como quiere pam, pam, el final de tango, ¿no? Como... Sí. Como con lo rítmico también lo puedes tomar. Está la tensión rítmica también. Claro. Como, no sé, estoy tratando de llevar a la música, por pedido de la profe, las leyes de la Gestalt, pero... Claro. No, igual, a ver, no solo las leyes de la Gestalt, vamos a trabajar con todas las teorías, pero por ahí pensar, bueno, vamos viendo, si no se nos ocurre, tenemos plan B, que es la peli esta, y puede quedar como alternativa, digamos, o como optativa. A mí se me ocurre, si me pagan bien, se me ocurre. Bueno, dale, porque después a mí me queda como herramienta de evaluación. Dale. Pará que esto está grabado. Estás abordando a la profesora. Te paso mis honorarios, profe, después por privado. Dale, ahí va. Bueno, gente, no importa, no les estoy pasando como la tarea, es lo que tiene trabajar con adultos. La autonomía, les paso a ver qué piensan ustedes la herramienta de evaluación. No, pero está bueno porque para que sea significativo, me parecía interesante. Bueno, igual el tema del examen y la manera de cómo examinar de la evaluación, eso, evaluar, como que es lo que plantea Foucault, ¿no? Y como que también es el problema de la educación, ¿no? Entonces, como que todos los pensadores y pedagogos progresistas, digámosle, también
sigue sin encontrarse una respuesta en términos de examen, porque es lo Somos más hijos del rigor, perro. Pero lo que pasa es que tiene mala prensa la palabra evaluación. Evaluar es valorar qué se aprendió, en realidad. Y si vos lo pensás como que esa evaluación es parte del aprendizaje y que sigo aprendiendo mientras se evaluó, está buenísimo. Sí, más que nada ese proceso medio ritualístico en base al examen es lo que habla Foucault, como la parte del castigo y lo la normativo, parte claro, normativo porque habla de los dispositivos, claro. Y que el eje está puesto siempre en la parte del final y el parcial, como la parte medio ritualista. Instituciones disciplinarias, exacto. Sí. Es lo que trabaja Foucault. Pero lo que pasa es que el sistema, a mí me pidieron, por ejemplo, primer cuatrimestre ponerles una nota. Yo, ¿cómo les pongo una nota? ¿Qué nota le pongo? Como que no sea algo tan subjetivo, que, o sea, uno tiene como criterios en base a los que evalúa, pero... Igual, o sea, yo creo que la virtualidad en estas materias, o sea, sí que hay problemas por ahí de conectividad y todo, pero si una persona tiene capacidad de lectura, tiene capacidad de comprensión de texto y de escribir y una capacidad de escritura coherente, se ve en la virtualidad y se ve en la presencialidad, ¿viste? Me parece que hay mucho docente, no digo que es tu caso, pero me parece que hay mucho docente y mucho alumno que se está como recostando un poco sobre que la virtualidad es un impedimento en algunas materias que no me parece, ¿viste? Que me parece que están tirando un poco a chanta algunas. Sí, bueno, ¿y acá cuánta gente se cayó? El criterio evaluativo es el mismo. Pero acá cuánta gente se cayó. Pero, ¿por qué fue? Pero porque no hicieron bueno, el porque laburo. necesitan tener, igual ponele, recién acabamos de tener un Meet y a mí me sirvió un montón en términos de entender. ¿Pero cuánta gente se unió al Meet? No, por eso digo, el proceso de que la profesora, el profesor te explique lo que tenías que leer o que leíste o que vas a leer, ayuda. O sea que la presencialidad ayuda. Pero bueno, también los medios están relativamente dados. Si uno lee y tiene alguna pregunta, puede escribir al docente. Pero y acá bueno, también estamos explicando, por ahí no lo hacemos del mismo modo que la presencialidad, pero también se está explicando. Lo que pasa es que hay un laburo que hay que hacer y yo lo que te digo es, por ahí yo me encuentro acá bastante diversidad, pero dentro de todo ustedes tienen una formación previa, no sabes las dificultades por ahí en otros profesorados en los primeros años de gente que no tiene comprensión de texto. Sí. Comprensión lectora. Y si a eso le sumás que no leen, claro, estamos en el horno. Y es muy difícil, no hay vocabulario, vienen de trayectorias educativas muy, muy diferentes. Claro. Esto que está pasando, que vos decís, en donde vos decís, bueno, se puede aprender en la virtualidad y se puede aprender si tenemos del otro lado a alguien que tiene, como dice el texto de Ausubel, para el que vale la pena hacer el esfuerzo. Si no tenés a alguien del otro lado para el que valga la pena hacer el esfuerzo, hay algo que no... O sea, desde que... Vos podés dar una clase excelente, pero eso no va a derivar en un aprendizaje. Pero para, ¿el que vale la pena es el docente o el alumno? El alumno que... No, que para el alumno valga la pena hacer el esfuerzo de aprender. Esto que decís vos, bueno, ponerme a leer, vos estás haciendo el esfuerzo de aprender. ¿Por qué? Porque estás, y Juan también, porque están llevándolo a lo que saben, están pensando el conocimiento como una herramienta para pensar en las actividades que tienen que ver con la enseñanza o con el aprendizaje del propio instrumento. Digo, eso es el esfuerzo. A mí me cuesta, te digo la verdad, este año me cuesta un huevo, profe, porque estoy esperando un hijo que es el tercero. En la pandemia tenía un trabajo que no existe más porque trabajaba en eventos. Ay, no, sí. Entonces se me cayó un trabajo que tuve 10 años y el año pasado suspendieron los listados, este año sacaron los actos públicos digitales y están todo el mundo que ya tiene horas tomando horas porque el sueldo está devaluado, o sea... Sí, no... Me cuesta un huevo estudiar este año, no, estoy como negado, pero bueno, hay que hacer porque además estás atravesado por los problemas. Sí, totalmente, totalmente.
Sí, y un pibe en esa situación de estar sin laburo o con mucha inestabilidad, a mí me ha pasado. No, es que tengo el tiempo, pero también tengo los chicos acá en casa, me estoy haciendo cargo de entre que voy y vengo, tengo la cabeza muy desordenada, me cuesta un huevo, pero bueno, no son muchas materias, no es muy difícil y lo voy a sacar, pero por ejemplo en esta materia tengo un 6. Vos me pusiste un 6. Ay, pero no. Aprobé el examen, pero como no sabía que evaluabas los foros, por ahí en algunas participaciones fui muy light y bueno, me quedó un 6. Pero igual en esta materia se promedia. Sí, si te preocupa la promoción, así que. Sí. No, ahí está, bueno. Pensate alguna herramienta. Ahora te soborno yo. Pensate alguna herramienta de evaluación y podemos. y lo vemos. Bueno. ¿Quedamos para la próxima? Dale. Dale. Más gente. Muy bien. ¿Sí? Dale, gracias, bueno, Laura. Dale, gracias a ustedes. Gustavo. Linda clase. Bueno. Dale, igualmente. Chau. Buena semana. Chau.